Hoy voy a hablar de un personaje, de un hombre que aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y que creo que nos puede aportar conocimientos o valores para nuestra propia vida personal y como cristianos que somos. Dicen que alrededor del año 26 después de Cristo, al otro lado del Jordán, en la zona de Betania, había un hombre que tenía unos 30 años de edad y que estaba agitando a las personas que vivían a ambos lados del Mar Muerto. Por ello, una comisión de sacerdotes y levitas fueron a él a preguntarle: ¿tú quién eres? Él sabía perfectamente por qué le hacían tal pregunta y respondió: yo no soy el Cristo. Pero ellos no quedaron satisfechos con tal respuesta y siguieron preguntándole: ¿qué pues? ¿Tú eres Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: ¿pero quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices acerca de ti mismo? A su pregunta obtuvieron una respuesta enigmática, pues dijo: yo soy la voz que clama en el desierto. Yo creo que a esta altura todos, o la mayoría, habréis adivinado que estamos hablando de Juan el Bautista. Él se identificaba a sí mismo con esa voz que clama en el desierto. Esas palabras que usó Juan provienen de Isaías capítulo 40, versículos 3 al 4, las cuales anunciaban la venida de un precursor del Mesías, de alguien que iba a venir antes que el Mesías, que Jesús. Y dicen estos versículos: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo el monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. La frase voz que clama en el desierto resume el fenómeno que era este hombre, que era Juan. Era ante todo una voz, un hombre que tenía un mensaje que llevar. Era una forma de decir también una palabra, la palabra, al igual que Jesús. Juan, como digo, era un hombre con un mensaje que debía ser presentado en un escenario singular, en un desierto. Juan predicó literalmente en un desierto físico. Dirías: madre mía, ¿cómo si en el desierto no hay nadie? Bueno, en aquellas épocas sí que había gente en el desierto. Había gente que se acercaba, había gente que vivía, nómadas que estaban por el desierto. Pero sin embargo, Juan predicó en el desierto espiritual de muchas de las personas que andaban por allí, por esas tierras. Él tenía como mucho que hablarles a las personas que vivían en el desierto espiritual, en un desierto de pecado. Juan se atrevió a ser esa voz, la voz donde otras voces se habían callado o bien habían sido calladas. En el mensaje de esta mañana quiero analizar brevemente la vida de Juan el Bautista, para que nos demos cuenta y podamos apreciar el gran hombre que era, así como el mensaje que tuvo para su tiempo, un mensaje que sigue siendo válido también para el tiempo nuestro, para el tiempo en el que estamos viviendo. Cuando pienso en Juan el Bautista, con los datos que la Biblia nos proporciona de él, me lo imagino como un hombre tosco, con el cabello despeinado por el viento, con la piel quemada por el sol del desierto. Su vestido, como nos dice el texto bíblico, estaba hecho de pelo de camello. Llevaba en su cintura un cinto ancho de cuero y vivía de los productos que le daba la tierra. Subsistía a base de una dieta de langostas y de miel silvestre. Era, por lo tanto, si nos intentamos imaginar a este personaje, una personificación de la negación de uno mismo, de una persona con una total autodisciplina de control sobre su vida, sobre lo que él hacía. Ahora bien, ¿por qué Juan era así? Juan no era así por casualidad. Se dieron en él toda una serie de factores para convertir a este hombre, a este Juan, en lo que él era. Uno de ellos tenía que ver con haber tenido unos padres piadosos. Su padre era un sacerdote llamado Zacarías. Su madre era Elizabeth. Y Lucas, el evangelista, resume la vida de ambos diciendo que los dos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. La parte de este versículo que más me llama la atención
es la que dice que ambos eran justos delante de Dios. Hay quienes han tenido una madre piadosa, pero no un padre, o viceversa, han tenido un padre piadoso y no una madre piadosa. Pero en el caso de Juan, ambos padres amaban al Señor y vivían conforme a los preceptos de éste. No nos engañemos, es necesario que nuestros hijos reciban una buena formación por parte de los dos padres. No quiero decir con esto de que si no lo reciben vayan a quedar al aire, pero va a ser mucho más difícil para ellos porque van a estar recibiendo influencias positivas por un lado e influencias negativas por otro lado. Como decía el jueves, la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es esta: darles una buena educación en todos los sentidos, en valores personales y en valores espirituales. Otro factor lo constituyó un propósito piadoso. Recordaré la historia de Zacarías y Elisabet, el deseo que tenían de tener un hijo, y cómo un ángel se le apareció a Zacarías diciéndole que así iba a ser, a pesar de que ambos eran de avanzada edad. Vamos a recordar las palabras del ángel a Zacarías cuando éste se encontraba por turno ministrando en el templo. El ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Por tanto, vemos que desde el comienzo de su vida, Juan no tenía dudas acerca de quién iba a ser, ni acerca de cuál era la misión que él tenía que hacer. Sabía, desde que tuvo uso de razón, cuál era el propósito para el cual estaba aquí en esta tierra. Y él, ¿por qué? Porque sus padres se lo dirían, le contarían todo esto que el ángel le habló a Zacarías y que le dijo, y qué era lo que se esperaba de Juan y qué era el cometido que Juan tenía que realizar en esa tierra. Por lo tanto, él probablemente desde el inicio de su vida sabía que tenía un llamado a ser el precursor del Mesías, y eso le hizo vivir una vida piadosa. Yo creo que todos nosotros, desde la niñez, necesitamos de padres que nos digan que no estamos en este mundo por casualidad, sino que Dios tiene un propósito bueno para nosotros. Ese propósito lo iremos descubriendo en el andar diario, pero todo el mundo tiene que crecer sabiendo que Dios tiene algo importante para él. Yo estoy convencido de que cuando Dios permite que vengamos a este mundo por la acción de nuestros padres, no es porque sí. Dios no hace nada porque sí. Todo tiene un motivo. Y yo estoy convencido de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros desde el principio entendamos que no estamos aquí en este mundo simplemente para rellenar un hueco o para crecer, comer y ya está, y vivir la vida, sino que se espera de nosotros hagamos algo positivo en este mundo. El tercer factor que se dio en la vida de Juan fue que tuvo también una crianza piadosa. Es poco lo que se nos dice acerca de esa crianza, pero no nos es difícil imaginar a Zacarías y Elisabet dándole a conocer a su hijo lo que el ángel le había dicho, todo ello animándole a amar y a obedecer al Señor. La Biblia da pocos detalles acerca de los primeros años de la vida de Juan el Bautista, pero lo que dice es suficiente para saber el tipo de crianza que tuvo. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Dice que crecía físicamente y se fortalecía en espíritu e interiormente. A veces los padres estamos muy preocupados por la salud física de nuestros hijos y es bueno y es importante que estemos preocupados por ello. Pero no descuidemos su salud, su crecimiento espiritual, porque es mucho más importante que el físico. No sabemos cuándo ni por qué Juan fue al desierto,
que rodeaba el Mar Muerto. Pero lo cierto es que Dios lo eligió el desierto como el campamento base para su instrucción. Los padres deseamos y buscamos el mejor ambiente para que nuestros hijos crezcan y se formen. Muchos creemos que un ambiente bueno es aquel al cual no le falta nada, que provee a nuestros hijos de una atmósfera saludable y armoniosa, en equilibrio, todo controlado, todo lo que necesita, todo lo material que necesita para él. Sin embargo, el ambiente en el que Juan se desarrolló y se formó al comienzo de su vida fue un terreno escabroso de Judea oriental. Allí aprendió la autodisciplina, aprendió la carencia de muchas cosas, aprendió a resolver sus problemas, a buscarse a sí mismo, en un sitio donde no tenía nada material, pero que le ayudó, como digo, a encontrarse a sí mismo y a resolver sus problemas. Y no como muchas veces pasa hoy en día, que nosotros les resolvemos a nuestros hijos todos los problemas. Está bien que resolvamos los que ellos no pueden, pero hay algunos que ellos pueden, porque se van a ir encontrando según van creciendo con dificultades en la vida. Y hay que irlos preparando para que sean capaces de tomar decisiones en su momento. Como digo, en ese ambiente surgió la voz que clama negarse a sí mismo para cumplir la misión que antes de su nacimiento ya se le había asignado. Juan no quiso ni halagos ni comodidades, pues sabía que la misión de preparar el camino del Mesías no iba a ser un camino fácil. ¿Podemos nosotros escuchar hoy esa voz? En un mundo que nos invita a halagarnos a nosotros mismos continuamente, a pensar en nosotros. Es difícil en este mundo donde se nos dice que cada uno de nosotros somos los primeros. Yo el primero por delante de los demás. Por eso necesitamos con urgencia el mensaje de negación que Juan representa. Después de todo, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Debido a su estilo de vida austera, algunos creyeron que Juan tenía un demonio. Nosotros también debemos estar preparados para ello, ya que el mundo creerá que nosotros estamos locos, que estamos sujetos también a algún demonio, cuando vean que nuestra preocupación principal no somos nosotros mismos, sino los demás antes de nosotros. No obstante, Jesús recalcó la grandeza de una vida así, pues hablando, fijaros, de Juan el Bautista, les preguntó a los que le seguían, ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Dice, he aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Juan no estaba interesado en la vida fácil que los reyes tenían en sus propios palacios. Juan estaba interesado en poner por delante a los demás frente a una vida cómoda y de halagos para sí mismos. Jesús nos invita continuamente en las páginas de los evangelios a que nosotros también hagamos lo mismo, que seamos capaces de dejar de mirarnos continuamente a nosotros y pensemos un poquito en los demás. Pensemos en los que están a nuestro alrededor, en cómo nosotros les podemos bendecir, en cómo nosotros les podemos ayudar, en cómo nosotros podemos ser de consejos para ellos en la vida. Yo creo que si hacemos esto, obtendremos un sentimiento interior de felicidad que a veces no dan las cosas materiales de la vida. Fijaros, Jesús hizo respecto de Juan otra declaración asombrosa. Dijo, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilloso lo que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, para el mundo, Juan el Bautista probablemente no sería nada. Un hombre tosco, con una piel de camello, ahí viviendo con barbas en el desierto, un vagabundo, un dejado. Eso. Pero para Jesús dijo que no había hombre más importante, profeta más importante, nacido de mujer que Juan el Bautista. Me gustaría que en estos momentos cada uno de nosotros fuéramos capaces de comparar nuestra vida con la vida de Juan el Bautista y nos preguntáramos, ¿vivo yo una vida de autocomplacencia para mí mismo?
o vivo una vida de negación entregada a los demás? Haceros esta pregunta. ¿Para quién vivimos? ¿Solamente para nosotros mismos o también vivimos pensando en los demás? Continuando con la vida de Juan, nos dice la Biblia que cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Cuando llegó el tiempo, Juan entendió que tenía que salir. Vino palabra de él. En su vida la palabra de Dios fue como el pistoletazo de salida que se le da a un velocista, como el gong de la campana para que empiece el combate de un boxeador, como la orden de ataque para un perro guardián. Y Juan, sin pensárselo dos veces, empezó a predicar inmediatamente. Dice Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su tarea consistía en preparar a la gente para la venida del Mesías y del reino que venía también con el Mesías. Juan sabía que para recibir ese reino la gente tenía que prepararse, tenía que arrepentirse, tenía que hacer una visión interior hacia sí mismos y darse cuenta de que había cosas en su vida que tenían que ser cambiadas. Juan el Bautista no se anduvo con rodeos, ni con medias tintas para decirles a los que le escuchaban que debían enmendar sus vidas. Y así nos dice Lucas, el capítulo 3, versículos 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. ¿Por qué les dice estas palabras Juan el Bautista a todos esos judíos? Porque durante mucho tiempo los judíos creían que simplemente por ser judíos, por ser hijos de Abraham, tenían el cielo como recompensa. Nada. Como digo, durante mucho tiempo los judíos creían que Dios les iba a recibir en el cielo por el hecho de ser hijos de Abraham, por el hecho de ser judíos. Pero Juan les está diciendo que no es así, que el mensaje que él está compartiendo les está diciendo que para entrar en el reino de los cielos no basta simplemente con ser judíos, sino que hay que arrepentirse de los pecados, que hay que enmendarse, que hay que cambiar la dirección de vida que uno está tomando. Si no cambiaban, no iban a entrar en el reino de los cielos, por muy judíos que ellos se creyeran. Entonces, Juan les está haciendo un toque, una llamada a su conciencia. Por ello, la gente, dice el texto de Lucas, capítulo 3, le preguntaba diciendo: ¿entonces qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, fijaros, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Todo un mensaje de desafío, ¿verdad? Todo un mensaje a personas que estaban acostumbrados a pensar en sí mismos. Y aquí Juan el Bautista les está diciendo que tienen que cambiar, que el que tiene 2 túnicas que dé al que no tiene, que el que tiene que comer que dé al que no tiene, que el que tiene superioridad sobre otros porque tiene poder, que no abuse de los demás. Eso es lo que el mensaje que les está diciendo, que no se haga extorsión, que no se mienta, que nos contentemos con vuestro salario, con lo que tenemos, porque a veces tenemos cosas, pero vivimos siempre anhelando otras cosas mayores que nos quitan la paz de la vida actual, del momento actual. Hoy, hermanos, seguimos teniendo necesidad de predicaciones sinceras, como las de Juan, como la que Juan dice en estos versículos. Necesitamos predicadores que nos despierten y que nos preparen para el cielo. A veces el pecado se condena de forma tan general
que nadie se da por aludido. Siempre pensamos que el pecado está en el otro, que el mensaje que se está diciendo está en el otro, que no, que yo soy un hombre generoso, que yo no miento, que yo no soy egoísta, que yo, etcétera, etcétera. Y lo que se predica es para todos. Que nadie piense que nadie está libre de pecado. Cuando se predica, no pensemos que el pecado lo tiene el otro. Pensemos si ese pecado también está en la vida de cada uno de nosotros. Las palabras de Juan en sus mensajes eran palabras directas, palabras penetrantes, palabras prácticas. Lucas capítulo 3, versículo 18 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Fijaros, dice que anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Sabéis que las buenas nuevas se traduce a veces como por la palabra evangelio. ¿En qué sentido eran buenas nuevas? Decirle a la gente que no debían de ser egoístas, que no debían ser mentirosos, que no debían ser ladrones. ¿En qué medida eran buenas nuevas? Eran buenas nuevas porque estaba intentando echar atrás la forma de vida de ese tipo de personas, que vivían en aquellas épocas, que eran personas que se centraban en sí mismos. Y Juan lo que está queriendo obligarles a que se reexaminen a sí mismos para ver, para que sepan realmente cuáles son las personas que Dios quiere para ir al reino de los cielos. Que se reexaminen a sí mismos. Más preguntas. ¿Apreciamos nosotros a los que hablan la verdad, como dice Efesios capítulo 4, 15, toda la verdad en amor? Porque la verdad hay que decirla, pero hay que saber también cómo decirla. No se trata de hacer daño, no se trata de apartar a la gente, se trata de que la gente piense, que la gente reflexione, que tome actitudes de cambio. Por eso hay que decir en amor. No, yo soy sincero, yo digo lo que pienso. Si tú dices lo que piensas y no lo dices sin amor, no vas a hacer el bien que probablemente estás buscando. Tenemos que decir la verdad en amor, porque lo que se trata es de restaurar, no de amputar, no de cortar, no de separar a la gente de la iglesia, de la comunión, de la relación con Dios. ¿Eres un hombre sincero, una mujer sincera? Amén. Pero pon amor en las cosas que tú dices. Como digo, ¿preferimos que se nos diga la verdad en amor o preferimos pastores, predicadores, maestros que disimulen nuestros pecados para que no nos sintamos ofendidos o incómodos? Una pregunta más. Si tuviéramos necesidad de un cirujano, ¿a qué cirujano elegiríamos? ¿A uno que sabemos que es una persona tímida, una persona indecisa, sin carácter, sin seguridad acerca de lo que hace o de lo que tiene que hacer al respecto? Estoy seguro que buscaríamos el mejor de los cirujanos, aunque lo que nos dijese no fuese lo que nos gustaría oír. Pero sí sabemos que sabe hacer bien su trabajo y que lo que va a hacer, lo va a hacer por nuestra salud física. Igualmente debemos buscar hombres y mujeres que sean capaces de decirnos lo que tienen que decirnos buscando nuestra sanidad espiritual. Nosotros estamos llamados cada uno también a ser esa voz. Una voz que le diga a otros, enmiéndate, lo creas o no, la gente necesita oír estas palabras. Enmiéndate. ¿Estamos atentos a mí? No estamos atentos a nada más. A mí. Siguiendo con el relato, un día, cuando Juan predicaba junto al Jordán, Jesús fue a él para ser bautizado. Seguro que recordáis que Juan no quería bautizar a Jesús y de cómo Jesús le persuadió para que lo hiciera y cómo después del bautismo Dios habló desde el cielo y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Estas manifestaciones que Juan vio después del bautismo de Jesús le confirmaron que Jesús era realmente el Mesías, el hombre para el cual él había estado preparando el camino. A partir, fijaros, de este momento, el mensaje favorito de Juan fue: «He aquí el Cordero de Dios». Ya no tenía necesidad de anunciarle, decir que va a venir. Ya, he aquí el Cordero de Dios, el que yo estaba anunciando, al cual yo vine a preparar el camino, él ya está aquí.
Y así nos dice Juan en el capítulo 1, al siguiente día vio Juan a Jesús, al siguiente día después del bautismo que venía él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Qué expresión tan bonita, el Cordero de Dios. El Cordero, el que iba a ser sacrificado, el que iba a morir por nosotros. Juan no se limitó a predicar que Jesús era simplemente un buen hombre o un gran maestro, sino que lo proclamó como el Salvador, como el Cordero de Dios, como el que nos iba a limpiar, limpiar de todos nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. En este mundo de incredulidad y escepticismo en el que vivimos, todavía necesita oírse la llamada fuerte y sonora de Juan. Jesús es ni más ni menos el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que proclamar. No es solamente un hombre bueno que estuvo en la tierra, no fue simplemente un maestro. Ha habido muchos hombres buenos, ha habido muchos maestros, pero solamente ha habido un Salvador, solamente ha habido un Hijo de Dios en el mundo, que fue Jesucristo, que vino aquí a la tierra. El bautismo de Jesús fue el momento cumbre en el ministerio de Juan. En este momento su obra ya estaba prácticamente hecha y por tanto a partir de ese momento el ministerio de Juan disminuyó. Juan, como precursor del Mesías, había tenido 3 responsabilidades básicas. Primero, despejar el camino para la llegada del Mesías. Segundo, preparar el camino para el Mesías. Y tercer lugar, apartarse luego del camino para que no hacer más difícil la misión de Jesús. Qué importante es saber apartarse a veces del camino para dejar que otros lo lleven adelante. Por ello, el capítulo 3 de Juan es un pasaje clave para reconocer o para conocer la verdadera grandeza de Juan el Bautista. Dicen que cuando la popularidad de Cristo comenzó a aumentar, los discípulos de Juan le preguntaron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿Habéis escuchado bien estas palabras? No sé si os habréis dado cuenta, pero en las palabras de ellos lo que había era realmente celos. En otras palabras, lo que le estaban diciendo a Juan era más o menos lo siguiente. En otro tiempo todos esos venían a nosotros, pero ahora van a él. Antes nosotros estábamos en primer plano, éramos los protagonistas, pero ahora es Jesús el centro de atención. Tú fuiste quien lo bautizaste. ¿No saben los demás esto? Si tú le bautizaste a él, tú serás más importante que él. Tú estarás por delante de él. Tú serás el primero. Los discípulos de Juan estaban celosos acerca del protagonismo que estaba adquiriendo Jesús. Muchas batallas han perdido debido a los celos entre los líderes. Si la envidia de sus discípulos hubiera sido fomentada por Juan, imaginaros el daño que se podría haber causado al incipiente movimiento de Jesús. Pero escuchemos con atención la respuesta del Bautista a la queja de ellos y maravillémonos de esa preciosa respuesta. Primero Juan les dijo que el éxito de Cristo era la voluntad de Dios. Y así respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y además recalcó que lo que estaba sucediendo a él le hacía feliz. Le encantaba lo que estaba pasando, le gustaba el protagonismo que Jesús estaba adquiriendo. Y así le dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. El gozo de Juan estaba cumplido porque él estaba anunciando la venida del Mesías. Y el Mesías había venido. Él sabía perfectamente cuál era su lugar, donde él tenía que estar. Y él sabía que había cumplido su misión. Y eso a él le bastaba. Le era suficiente para estar contento. Ojalá nosotros sepamos cuál es nuestra misión. Y ojalá estemos contentos cuando echemos la vista atrás de haber cumplido la misión. Pero Juan no solamente dijo eso, sino que dijo una frase muy importante. Es necesario que él crezca, Cristo crezca, pero que yo mengüe. Hace falta ser muy generoso para decir palabras como estas y cumplirlas. Muchos líderes bien religiosos o laicos tienen problemas con el dilema de Juan. Les encantan los elogios, sentirse los primeros, temen perder su protagonismo, temen dejar de ser los importantes.
Muchos no saben que el protagonismo de todo lo que hagan debe de ser Jesucristo y no ellos. Muchos no saben reconocer que tal vez su tiempo ha pasado y no dan un paso atrás para que otros hombres o mujeres aporten fuerzas o ideas nuevas. Es bueno que ante todo lo que hagamos nosotros menguemos para que Cristo sea el que crezca. ¿Tú tienes corazón de servir? Sirve al Señor, pero sírvele a Él y dale el protagonismo al Señor. Da gracias de que Él te permita ser un instrumento suyo para su obra, pero no quieras para ti la gloria que le corresponde a Dios. Ojalá ninguno de los que sirvamos al Señor seamos nada y que Él sea todo y que a través de nosotros otros puedan ver realmente la gloria de Dios y no la gloria del hombre que está ahí. Porque nosotros no somos nada sin el Señor. Él es el que pone en nosotros, como siempre digo, el hacer y el querer. Y eso es lo que tenemos que reconocer en la vida. ¿Estás llevando un ministerio? ¿Estás trabajando en algo en la iglesia? ¿Qué trabajas? ¿Para tu alabanza o para la alabanza del Señor? ¿Para tu ego o para la gloria de Dios? Todos, líderes y miembros, tenemos un desafío y debemos recordar lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pidamos a Dios que nos ayude a ser como Juan el Bautista, que tengamos un corazón humilde en un mundo de orgullo, en un mundo donde nadie quiere sentirse el último, donde nadie quiere sentirse el siervo, donde nadie quiere sentirse el menor. Pidámosles a Dios que nos dé este corazón de sencillez. Existen otros hechos en la vida de Juan que podríamos destacar, pero voy a terminar con una escena final de su vida. Antes dije que las predicaciones de Juan eran penetrantes y prácticas, pero también eran fuertemente personales. Un ejemplo de ello son las palabras de censura que le hizo al rey Herodes. Dice Lucas capítulo 3, versículo 19, Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Y como consecuencia de ello, Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Fijaros qué palabras les dice el propio Juan a Herodes. Herodes es un hombre importante, un rey, un hombre con poder, un hombre influyente, un hombre que podía tomar decisiones sobre la vida y la libertad de Juan el Bautista. Sin embargo, Juan no tuvo miedo. Juan fue valiente y le dijo a Herodes lo que tenía que decirle. Le puso al descubierto el pecado que él tenía. No sabemos cómo se produjo esta confrontación entre Juan y Herodes. ¿Fue Herodes a escuchar a Juan? Marcos capítulo 6, versículo 20 dice que Herodes le gustaba escuchar de buena gana a Juan, que él iba a veces a escucharle cuando sabía que Juan estaba hablando. O bien Juan predicó contra Herodes y éste se enteró de ello. No se nos dan detalles, pero lo cierto es que Juan continuamente le decía que su matrimonio con Herodías era un matrimonio ilícito. Para decirle esto había de ser valiente. Como digo, pues Herodes podía llevarle a quitarle la vida. Pero él le decía, no te es lícito tenerla. Y esto le molestó mucho a Herodías. Jesús dijo que Juan no era una caña sacudido por el viento, es decir, no era un hombre que no tuviera arraigadas sus convicciones, no era una veleta, era un hombre firme en sus convicciones, no era una caña sacudida por el viento, no era una caña que pudiera ser manejada por uno o por otros, o por las circunstancias, o por la importancia de las personas. Juan lo que tenía que decir lo decía. Le importaba muy poco quién fuera la persona, el poder que pudiera tener, y muy poco las circunstancias o las consecuencias que pudiera tener lo que él tuviera que decirles. Conocemos lo que pasó por la Biblia. Juan fue arrestado y perdió la vida como resultado de un banquete de personas borrachas, una joven bailarina, Salomé, y una esposa vengativa. Herodías pensó que había hecho callar a Juan con su muerte, pero no fue así. Herodes. La voz del hombre valiente no puede callarse. La muerte del Bautista obsesionó a Herodes y cuando oía acerca de la obra de Jesús le preocupaba la posibilidad de que ese Jesús no fuera realmente Jesús, sino que fuera Juan el Bautista. Es decir, Herodes sentía
como si Juan el Bautista estuviera vivo todavía, porque la conciencia le estaba reprochando lo que había hecho, el pecado y lo que había hecho. Y dice Marcos, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado a los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Herodes, Juan había muerto, pero la sombra de Juan perseguía a Herodes todavía. ¿Por qué? Porque la verdad no se puede ocultar. La verdad no se puede callar. Y uno en su vida sabe cuál es la verdad de las cosas. Y la verdad sigue hablándonos y sigue desafiándonos. Que Dios nos dé de la valentía de Juan de denunciar el pecado, se encuentre donde se encuentre. La valentía para hablar lo que la gente necesita oír. La valentía de luchar por el bien independientemente de cuáles sean las consecuencias que puede traer a nuestra vida. No olvides que Juan fue la voz que clama en el desierto, y esa voz nos sigue diciendo hoy a cada uno de nosotros: niégate a ti mismo, conságrate al Señor, cree en estos tiempos difíciles, sé humilde en estos tiempos de orgullo, sé valiente en estos tiempos de cobardía. Le pido a Dios que nos haga ser hombres y mujeres como Juan el Bautista, dispuestos a ser la voz del Señor hoy en el desierto espiritual en el cual nos está tocando vivir en esta España y en este mundo. Que el Señor nos bendiga.